Hermanos, buenos días y bienvenidos a otro de los episodios de Preparados. Les habla el pastor Josía y esta semana vamos a estar, que ya empezamos, vamos a estar hablando sobre la importancia de lo profético. Realmente los que vienen compartiendo vienen haciéndolo de una forma tremenda, edificando nuestros corazones. Y al meditar y al buscar en el corazón qué dar en este episodio, en este devocional, yo creo que Jesús enseñaba de lo que hacía, como dice Hechos 1:1, dice que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces, si hay algo que yo hoy puedo darte, es la forma en la que más el Señor usa para hablarme. Sé que hay diferentes dones y diferentes tipos de personas que algunos tienen sus ojos espirituales más entrenados, otros su percepción, otros sus oídos. Hay personas que Dios les habla en sueños, hay otras que les habla de diferentes formas, y esto también lo podemos ver en la Biblia. Un caso, por ejemplo, es el del profeta Samuel. La Biblia casi siempre que se dirige de cómo escuchaba Samuel a Dios, dice: y Jehová habló al oído de Samuel. Entonces podemos ver que él escuchaba literalmente una voz en sus oídos. Pero después otro de los profetas, Jeremías, dice: vino a mí palabra de Jehová en visión. Entonces pues podemos ver que hay otros profetas que tenían más activada la vista espiritual. Después vemos algunos otros como David, que decía: me dices al corazón, busca mi rostro. Entonces vemos que ahí a David Dios le hablaba más en el corazón. Entonces hay diferentes formas de escuchar al Señor y todas son válidas. Y a medida que vamos hacia la madurez en el Señor, vamos a ir comprendiendo cuál es quizás la forma que Él ha escogido para hablarnos. Por ejemplo, cuando Él hablaba con Abraham, lo solía sacar de la tienda y mostrarle: mira las estrellas, si la puedes contar, así será tu descendencia. Les hablaba como al mirar la creación. Y así podemos ver que Dios es muy creativo a la hora de hablarnos. Pero teniendo toda esta gama de formas que Dios habla, el libro de Job dice que Dios habla en visión de noche. A José Dios le hablaba en sueños. Entonces, teniendo todas estas ramas por donde podemos ver el obrar de Dios al comunicarse con nosotros, necesitamos primero que nada establecer un buen fundamento para luego poder construir. Porque he visto, hermanos, y hemos visto que personas queriendo tener experiencias sobrenaturales o místicas han sufrido grandes engaños. Entonces, ¿tenemos que temer al engaño? No, pero sí tenemos que estar bien fundamentados. Entonces yo te quería compartir la forma en la que Dios más me habla. Digo que Dios me ha hablado de formas sobrenaturales, en sueños, he tenido encuentros con Él, pero son más esporádicos. Pero la forma en la que Dios habla cada día a mi corazón es a través de su escritura. Entonces no podemos hablar de lo profético sin poner un buen fundamento, que la Biblia dice que es el fundamento más seguro, que son las escrituras. Entonces yo quiero que me acompañes al libro de 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Primero, en el versículo 18, Pedro cuenta una experiencia que está en Mateo 17, cuando en el monte de la transfiguración el Padre habló de Jesús. Pero luego Pedro nos exhorta y nos da una llave para nosotros poder escuchar a Dios y saber qué es lo que Él está diciendo. El 18 dice: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Fue Dios el que habló y dijo: este es mi Hijo en el cual tengo complacencia, a Él oí. De eso está hablando. Pero el 19 dice: tenemos también, y mire
¿De qué forma se describe? La palabra profética más segura. En este tiempo de cuarentena y a veces de incertidumbre para muchos, aún el pueblo de Dios hemos buscado a ver qué está diciendo tal, qué está diciendo aquel otro, qué está diciendo aquel otro, lo cual quizás no es malo, pero yo creo que deberíamos ir a la palabra profética más segura, la cual es la Escritura. Entonces dice, a la cual hacen bien en estar atentos. Y mire el tipo de atención que Pedro nos aconseja tener. O sea, estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Entonces usted imagínese en todo un lugar oscuro una sola antorcha. ¿Cómo no estaríamos atentos a ella? Yo quiero decir, hermano, que aquellos que son atentos a la palabra de Dios, la confusión será eliminada de sus corazones y de sus mentes, porque la palabra de Dios no pasa. Cielo y tierra pasarán, pero sus palabras son estables. Entonces alguno dirá, yo quiero experimentar a Dios en sueños, en visiones, quiero que Él me hable al oído, quiero que venga un ángel y me hable. Todas esas son cosas que oramos y que queremos. Pero el fundamento, ¿y qué es el fundamento? El fundamento es lo primero que se pone y también es el lugar por donde siempre caminamos, el suelo, ¿no? El fundamento de una casa. Son las Escrituras. Entonces dice que tenemos que estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué está queriendo acá decir Pablo, hermanos? Que primero que la Escritura es la palabra profética más segura, pero también nos está diciendo que lo que va a producir la palabra, el estar atento a las Escrituras, es una actividad en nuestro corazón. Jeremías 23:18, hermano, dice así, dice, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? Y luego dice, ¿quién estuvo atento, una vez más, a su palabra y la oyó? Le quiero decir, hermano, que el Espíritu Santo habla con nosotros y saca del depósito de la Escritura que está en nuestro corazón. Y de ese depósito Él nos hace meditar, de ese depósito Él nos da dirección, de ese depósito Él nos aconseja y nos da consejo para otros. Entonces, qué importante es la Escritura en nuestra comunión con Dios. Qué importante es, hermanos. Nosotros podíamos pensar que Jesús no tuvo que aprender las Escrituras, pero estaríamos equivocados, porque la palabra de Dios dice que cuando Él tenía 12 años lo llevaron al templo y todos se asombraban de las respuestas, pero también de las preguntas. O sea que Jesús tuvo que haber leído las Escrituras y Él fue semejante a nosotros en todo. Entonces, hermanos, tenemos que ser apasionados, amantes de su palabra y estar atentos. La atención, hermano, y a la medida de atención que nosotros le pongamos a las Escrituras será la medida de revelación que nosotros podamos tener. La atención va a llevar a la meditación y la meditación va a llevar a la revelación. Entonces todo empieza con el leer con atención la palabra de Dios. Para cerrar, le quiero compartir algo que está en el libro de los Hechos. Y dice la palabra de Dios que el apóstol Pedro estaba en la azotea y pidió algo para comer y dice que le sobrevino un éxtasis y bueno, todos conocen la historia. Y dice que estaban viniendo unos hombres enviados por Cornelio y el Espíritu Santo le habla tan claro a Pedro y le dice, 3 hombres te vinieron a buscar, baja con ellos porque yo los envié. Y sabe, hermano, que cuando yo leí eso dije, wow, Espíritu Santo, yo te quiero escuchar así, que me hables tan claro como le hablabas a Pedro. Y fue instantánea, hermano, la respuesta del Espíritu Santo a mi corazón. Y Él me dijo, antes de escucharme a mí,
Él estuvo 3 años y medio con Jesús, que es la palabra. Entonces, antes de que Pedro y los apóstoles pudieran tener esa comunión con el Espíritu Santo, pasaron 3 años y medio con Jesús, que es el Logos, según Juan capítulo 1. Y el Logos es la palabra. Entonces, la palabra los preparó para la relación con el Espíritu Santo. Todos queremos oír a Dios, queremos manifestarlo, queremos hacer distintas cosas. Pero no nos tenemos que olvidar, hermano, que la palabra es el fundamento. La palabra fue inspirada por Dios, o sea, tiene su soplo. Inspirada viene de soplada. Y cuando la palabra se internaliza en nuestro corazón, comenzamos a comprender el lenguaje del Espíritu Santo y seremos más obedientes, más efectivos, pero por sobre todas las cosas tendremos una relación cada vez más profunda con nuestro Padre. Entonces eso es lo que yo les quería compartir, y es mi oración en el nombre de Jesús, que el Señor Jesús ponga gracia en cada corazón para amar las Escrituras como Él las ama, como el Espíritu Santo las ama, como el Padre las ama. Yo te bendigo, hermano, y si debo darte una tarea, es que tomes estos días para leer la palabra. Te recomiendo leer los evangelios, empezando por Mateo, y meditar en el Sermón del Monte, meditar en las enseñanzas de Jesús. También te pido que cuando leas la palabra, dejes toda distracción de lado y luego tomes nota de lo que aprendiste de esa porción que leíste, y durante el día vuelvas a esa porción que leíste, vuelvas a lo que escribiste, y vamos a ver que la voz de Dios cada vez se va a hacer más clara. Yo te bendigo en el nombre de Jesús y declaro espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesús. Un gran abrazo, hermano. Dios lo bendiga.